Hola a todos, bienvenidos a Pasión de Agujas. Para este proyecto vamos a estar utilizando este hilado rústico semigrueso de 2 milímetros de grosor en este tono chocolate y está recomendado para una aguja de 4 y medio aproximadamente, puede ser 5 también. Pero en este caso voy a estar utilizando una agujita de 3 y medio. Tomamos el hilo y vamos a hacer un nudito deslizado para empezar nuestra cadena o cadenita. Y yo en este caso voy a montar 15 cadenas. Vamos así, contando, pasamos el hilo por la lazada. Esta cadena que estoy realizando en centímetros, ¿sí? Ustedes se van a medir desde abajo del busto hasta la mitad del pecho, o sea, hasta donde está el pezón, y eso es más o menos lo que ustedes tienen que tener en centímetros en el largo de esta cadenita, ¿sí? Aproximadamente. 8 centímetros tiene mi cadenita una vez que le colocamos los puntos. Vamos a hacer una pieza igual a esta, ¿sí? Una vez que tenemos nuestras 15 cadenetas, ahí vamos a levantar 3 cadenas más, ¿sí? Que van a corresponder a nuestro primer punto alto. Ahora tomamos la lazada y nos vamos a ir 1, 2, 3, 4 al quinto punto, a la quinta cadena, y ahí vamos a introducir nuestro primer punto alto. Ahora introducimos un punto alto por cada cadena que tengamos hasta llegar al final. Una vez que completamos nuestros 15 puntos altos, así en nuestra cadenita, acá donde hicimos el último punto alto, ahí ahora aparte de este punto vamos a agregar un abanico de 5 puntos altos. Entonces tomamos la lazada y contamos. 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que tenemos, aparte del abanico de 5 puntos, tenemos el sexto punto colocado. Ahora nos vamos del otro lado de la cadenita, vamos a trabajar de este lado, y en el mismo punto le vamos a agregar un punto más. O sea que vamos a tener en el punto del extremo, el último de la cadenita, en total 7 puntos. Nos va a quedar así. Y ahora bajamos por la cadenita del otro lado, seguimos trabajando del otro lado y vamos a completar los 14 puntos altos que nos restan hasta llegar al final. Una vez que completamos la primera vuelta, lo que les aconsejo es, todas las vueltas vamos a colocar un abanico de 5 puntos en el punto central del abanico de la vuelta anterior. Entonces, para facilitar eso, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar un marcadorcito, ¿sí? Y simplemente se lo colocan ahí en el punto donde tenemos que realizar nuestros aumentos. Entonces, una vez que completamos acá, donde tengo la cadena inicial, mi cuarta cadenita de las 3 cadenitas que levantamos del primer punto alto, ahí introducimos nuestro último punto alto, ¿sí? Levantamos, esto es lo que vamos a realizar todas las vueltas hasta completar el ancho y la altura que necesitemos. Levantamos 3 cadenitas, si alguna está acostumbrada a levantar 2, levanta 2, no hay problema. Giramos el tejido, ¿sí? Y nos vamos al próximo punto alto, porque el primero ya está tomado con la cadenita, que corresponde a un punto alto, y vamos a realizar un punto alto por cada punto que tengamos de manera muy sencilla, porque todos los aumentos de todas las vueltas van a corresponder al abanico
central de 5 puntos que coloquemos en la punta. Aquí llegué a mi último punto alto y acá ya tengo el punto central del abanico. Retiramos nuestro marcador y ahí mismo vamos a colocar un abanico de 5 puntos altos. Que este va a ser nuestro aumento, como dijimos entonces, de todas las vueltas hasta completar el ancho y el alto que necesitemos. Ahí vamos, 1, 2, 3, 4. Agregamos el último, 5, ¿sí? Colocamos nuestro marcador, ¿sí? Yo no lo utilizo, pero es una buena práctica. Ahí, en el punto central, colocan el marcadorcito. Chiqui, lo enganchamos. Y ahora simplemente es completar con un punto alto en cada punto. Y de esta manera ahora es solo repetición. ¿Sí? Me voy a quedar completando esto. Cuando llegamos al final, el procedimiento es el mismo. Levantamos 3 cadenitas, viramos nuestro tejido y volvemos a realizar un punto alto por cada punto hasta llegar al punto central del abanico de la vuelta anterior, donde volvemos a colocar otro abanico de 5 puntos altos. Recuerden colocar su marcadorcito. No se olviden acá cuando llegamos al final tomar el último punto, ahí buscamos la cadenita, la tercera cadenita o la segunda si levantaron 2 puntos y realizamos nuestro último punto alto, ¿sí? Es muy probable que según cómo trabajen de apretadito la aguja que estén usando, que la copa se vaya como combando hacia adentro, ¿sí? Por ahí toma como una formita así. Es perfectamente normal, es parte del diseño porque de esa manera, como los aumentos están hechos arriba, hace que tome esa formita, ¿sí? Y así vamos a estar trabajando ida y vuelta hasta completar. Yo a la mía le realicé 7 vueltas, ¿sí? Arranqué con la vuelta del derecho y terminé con una vuelta del derecho. En total tengo 18 centímetros así y 18 centímetros así. Cada una lo va a adaptar al tamaño de busto, ¿sí? Y de contorno que tenga, por supuesto. Bueno, me quedo completando esto. Cuando tengamos las 2 copas realizadas, continuamos. Una vez que tenemos completadas así ambas copas iguales, lo que vamos a hacer es enfrentamos los derechos, ¿sí? Yo acá marqué una distancia de 15 puntos, que es la misma que dejé en la cadena inicial, aquí en esta parte del centro de la copa, y en esta parte la voy a unir con puntos deslizados. Entonces, unimos los derechos de esta forma, tomamos acá la hebrita que dejamos abierta del último punto y simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a tomar el punto de adentro, ¿sí? La hebra interior, la más alejada de nosotros. ¿Ven que acá tenemos las 2 hebritas de cada punto? Vamos a tomar la primera de este lado, del primer punto aquí, de las 3 cadenitas. Ahí vamos a unir ambos tejidos con un punto deslizado. Entonces nos vamos al segundo punto aquí y nos vamos a la cadenita interna del punto de la copa de enfrente. Ahí con ambas hebras en la aguja tomamos y vamos cerrando de esta forma con puntos deslizados. Y de esta manera vamos a cerrar hasta la distancia que cada una desee en la parte de la copa. Yo ahora lo termino y les muestro cómo les queda. Yo lo estoy cerrando esta distancia, que son aproximadamente la misma que tengo en la cadenita inicial acá de ambas copas, porque esto teóricamente me tiene que tapar la ropa interior. Pero cada una lo puede dejar con la abertura que más le guste. Una vez que tenemos unidas acá ambas tazas, lo que vamos a hacer ahora es realizar una tira que salga acá del costado que nos van a unir ambas copas y luego lo vamos a trabajar de acá para abajo. Entonces, yo acá separé 10 puntos, ¿sí? En mi lateral, enganché el marcadorcito en el punto número 11 para guiarme y me voy a introducir acá en la primer cadenita. Ahí vamos a enganchar el hilo simplemente, ¿sí? Ahí, una cadenita para subir, ¿sí? Ajustamos
y ahí mismo vamos a realizar un punto bajo. Ahí. Hacemos un punto bajo y ahora vamos a hacer un punto bajo por cada punto que tengamos, que hayamos decidido, ¿sí?, que queremos que sea nuestra tira aquí en el lateral. Ahí vamos a ir enganchando. Yo me voy llevando esta colita, así la escondemos, la hebra está del inicio. Acá me voy a introducir, voy a levantar otro punto. Acá voy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cuando llegamos al último punto, esta tira va a ser del ancho que nosotras querramos, ¿sí?, que nosotros deseemos. Vamos a hacer todas las vueltas el mismo procedimiento. Vamos a levantar una cadenita para poder girar el tejido. Giramos el tejido y ahora vamos a trabajar únicamente de estas ambas hebras, de las dos hebritas que tenemos en la parte superior del punto, solamente en la hebra posterior, la más alejada de nosotros. Y ahí vamos a realizar un punto bajo. Tomamos hebra de atrás, realizamos un punto bajo. Y así vamos a repetir hasta finalizar. Una vez que llegamos al otro lado, volvemos a repetir el procedimiento. Nos introducimos en el último punto, levantamos una cadenita para girar, volvemos a girar el tejido y nuevamente vamos a trabajar un punto bajo por cada punto que hayamos colocado. Y de esta manera se nos va a ir formando la tira del elástico. Ahora, ¿cómo vamos a continuar? Yo me voy a quedar haciendo hileras para formar mi tira, ¿sí? El punto que vamos a realizar luego en la parte baja de las copas y alrededor de la espalda es un múltiplo de 8. Entonces, yo voy a buscar que mis hileras, la cantidad de mis hileras, sean un múltiplo de 8. Entonces, supónganse, voy a probar con hacer 40 hileras. Entonces, tengo que 40 dividido 8, 5 por 8, 40. Me van a entrar 5 dibujos, ¿sí? Si veo que 40 hileras me queda muy chico, me voy al próximo. Hago 48 hileras, ¿sí? Me van a entrar 6 dibujos. Y así sucesivamente. Le ponen, si no, 56 hileras, porque va a depender de la flexibilidad que tenga su tejido, ¿sí?, cómo trabaja en el punto, la aguja, el ancho de espalda que tengan, lo ajustado que lo quieran, etcétera, etcétera. Entonces esto cada una lo va a adaptar. Yo me voy a quedar terminando esto. Una buena práctica, si quieren, este marcadorcito que yo puse acá de manera visual, lo pueden ubicar un marcador en el último punto y en el primer punto si se les dificulta, para no perder ahí, no perder el último punto, que a veces cuesta un poquito verlo. Es una buena práctica, si quieren pueden hacer eso. Bueno, me voy a quedar terminando mi hilera y cuando la complete nos vemos para ver cómo seguimos. Una vez que tenemos completado la tira de nuestro elástico del largo o el ancho, digamos, que nosotros necesitamos, yo le realicé 40 hileras, o sea que aquí me van a entrar, como el dibujo que vamos a colocar es un múltiplo de 8, me van a entrar 5 dibujos, ¿sí? 5 por 8, 40. ¿Y qué distancia tiene? Mi contorno mide 79-80 centímetros bajo busto, entonces mi elástico con estas 40 hileras mide 30 centímetros, ¿sí? 30 centímetros. Y ambas tazas juntas me miden 40 centímetros. Entonces, esto me va a abarcar, digamos, la mitad, ¿sí?, de mi contorno, las tazas. ¿Dónde está el final de la taza? Aquí. El final de la taza, ¿sí?, ambas tazas juntas me van a cubrir la mitad de mi contorno. Y el elástico le vamos a restar, en mi caso,
porque eso ustedes lo van a tener que unir y probárselo a ver cuán apretadito lo quieren y cuántos les cede su tejido, ¿sí? Y su punto y su agujita y demás. Pero en este caso yo a esos 40 centímetros le saqué 10 centímetros y con eso me queda bien y me pasa, ¿sí? Porque ese es otro tema, que nosotros nos podamos colocar la prenda, ¿ok? Bueno, una vez que tenemos eso, simplemente acá tomamos el final del elástico. Ahí se me deshizo el último punto, tomamos ahí, hacemos el último punto bajo, levantamos una cadenita y ahora acá ya puse el marcador, que son las mismas cantidad de puntos que tenía del otro lado. Vamos a unir, pero tomando ambas hebras del elástico, ¿sí? Ambas hebras del punto y ahora unimos con un punto deslizado. Con cuidado, ahí vamos uniendo. Entonces tomo las dos de este lado, las dos del otro, tomamos hebra, pasamos y unimos. Dos de un lado, dos del otro, pasamos hebra y unimos. Y así vamos a completar hasta llegar acá al final. Una vez que terminamos de cerrar acá con los puntos deslizados, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a levantar toda la vuelta una hilerita de puntos bajos. Y eso de paso nos va a ayudar a ver cuántos puntos tenemos, ¿sí? Acá donde cerramos vamos a levantar dos cadenitas y nos vamos a ir introduciendo, ¿ven? Acá donde tenemos las costillitas, aquí vamos a tratar de meter un punto bajo, aquí otro, aquí otro, aquí otro. Aproximadamente es un punto bajo por cada hilera, ¿sí? De esta forma nos introducimos, tomamos hebra y pasamos. Y vamos cerrando ahí haciendo un punto bajo. ¿Ven? Acá en este huequito hacemos uno. Acá en el huequito colocamos otro. Aquí otro. Aquí otro. Aquí otro. Y así vamos a completar toda esta vuelta. Me voy a quedar terminando la parte del elástico y cuando llegamos acá al frente de las tazas les muestro para ver cómo vamos a levantar los puntos en esa parte. Acá ya completé colocando los puntos bajos en la parte del elástico de la espalda, ¿sí? Y me entraron 40 puntos. Ahora, podrían no haberme entrado 40 puntos porque el tejido artesanal tiene eso. Entonces, si me hubiera faltado uno, en algún lado hubiera hecho un aumento colocando simplemente dos puntos bajos, ¿sí? En un mismo punto. O si me hubiera sobrado, tomamos dos puntos bajos y hacemos una disminución. De esa manera no nos queda un hueco, ¿sí? Pero tenemos los puntos que necesitamos. Así que es algo muy sencillo de solucionar. Entonces, cuando llegamos acá a la parte del frente, ¿ven? Acá tenemos los puntos altos acostados. Entonces, la idea es que esta es la parte alta del punto alto. Me voy a introducir ahí y ahí voy a colocar un punto bajo. La idea es que aproximadamente vamos a ir colocando dos puntos bajos, ¿sí? Por cada punto alto que tengamos acostado. Aproximadamente. ¿Por qué? Porque si vemos que el hueco o a medida que los vamos colocando en algún lado nos queda un hueco que no es estético a la vista, ¿sí? Que no queda equidistante o armonioso, ahí vamos a tener que colocar otro punto que en algún lado después se disminuye en caso que no nos den los puntos de la vuelta, ¿sí? Entonces, de manera muy sencilla vamos a ir probando, ¿sí? Cómo nos queda colocando dos puntos, ¿ven? Yo acá envolví el cuerpo del punto alto y coloqué uno en la parte alta. Ahora me voy aquí donde tengo
la parte alta del próximo punto, donde tengo las cadenitas, me introduzco ahí, coloco uno. Acá envuelvo el cuerpo, coloco otro. Acá en la parte alta del punto, coloco otro. Acá en el cuerpo, coloco otro. ¿Sí? Y lo vamos mirando, ¿sí? Tratando de que quede lo más parejito posible. ¿Ven? Este punto alto acá me queda un poquito más largo, que es en la transición, ¿sí? De la parte del elástico, pero no es algo notorio, entonces por ahora lo voy a dejar. Si veo que al final no me gusta, bueno, volveré hasta ahí y lo deshago. Aquí colocamos otro y de esta manera, acá alrededor del cuerpo, vamos a tratar de colocar otro. Acá en la parte alta del punto alto coloco otro y así vamos a tratar de ir ubicando nuestros puntos bajos para que nos queden bonitos y simétricos, ¿sí? De esta forma hasta completar toda la vuelta. Y se puede hacer el mismo procedimiento que les dije en la espalda. Si ven que les quedan muchos puntos, entonces se pueden disminuir haciendo 2 puntos bajos, cerrándolos juntos, o si les faltan se pueden agregar, ¿sí? Eso es como cada una desee. Es más, si ustedes quisieran realizar aumentos, supónganse que lo quieren más soltito, el topo o algo, tranquilamente en esta parte ahora que hacemos de los puntos bajos, se pueden agregar aumentos si quieren, ¿sí? Si no, se puede hacer en la próxima hilera, que va a ser en una hilera de puntos altos. Ahí, si no, se pueden realizar aumentos. Y si vamos a trabajar, supónganse un punto, no sé, múltiplo de 8, múltiplo de 6, entonces, en ese momento, ustedes hacen los aumentos, ¿sí? Para que les quede múltiplo de ese punto, ¿sí? Es una forma sencilla de solucionar y trabajarlo. Me voy a quedar terminando esto y les muestro cómo seguimos. Una vez completada nuestra hilera de puntos bajos, lo que vamos a hacer es simplemente levantar 3 cadenitas y ahora vamos a colocar un punto bajo, ¿sí? Un punto alto por cada punto bajo que hayamos colocado de la vuelta anterior. Y así vamos a completar toda esta hilera. Es un buen momento para ver si los puntos que levantamos, ¿sí? De los puntos bajos que hicimos alrededor, para ver si es múltiplo de 8. Si no es múltiplo de 8, simplemente poniendo 2 puntos altos en un mismo punto, disminuyendo 2, con eso lo vamos a completar. De esta manera tomamos la lazada, nos introducimos en el punto bajo y vamos haciendo un punto alto por cada punto que tengamos. Si no quieren hacer la disminución o el aumento, no hay problema porque el punto, la segunda hilera del punto que vamos a trabajar, como es un punto de abanico que va separando, digamos, va dejando puntos de base de separación, ¿sí? Si tienen un punto más o un punto menos de separación entre abanicos, no pasa nada. Entonces no se va a notar en el dibujo y de esa manera también se va a poder corregir fácilmente. Me voy a quedar completando esta vuelta y nos vemos para la vuelta número 2. Así nos va a ir quedando los puntos altos. Una vez que completamos toda nuestra hilera de puntos bajos y puntos altos, yo lo que voy a hacer es, porque estoy trabajando con esta agujita de 3,5 para que las copas me quedaran un poquito más cerradas, pero para esta partecita del cuerpo voy a subir medio punto. Porque esta lana en realidad es para una aguja de 4, 4,5, 5, puede ser más también, entonces si no me hace doler la muñeca y me queda muy cerrado. Así que me voy a pasar a una agujita de 4, voy a probar con una aguja de 4 y si no me pasaré a una 4,5, ¿sí? Entonces, una vez que completamos de esta forma, ¿sí? Recuerden que pueden aprovechar esta partecita, ¿sí? De puntos altos para
que les dé el múltiplo. Y vamos a empezar a hacer el punto. El punto es muy sencillo. Vamos a intercalar dos tipos de abanicos. Entonces vamos a levantar 3 cadenitas para empezar, que van a reemplazar nuestro primer punto alto. Y luego vamos a saltar 3 puntos de base y en el cuarto punto tomamos lazada y vamos a realizar un abanico de 5 puntos altos. Ahí, 5 puntos altos en un mismo punto. Ahora volvemos, tomamos lazada, volvemos a saltar 3 puntos de base y en el cuarto, 1, 2, 3, 4, acá. En el cuarto vamos a colocar nuestro segundo abanico, que es un punto alto separado por una cadenita y un punto alto más, todo en el mismo punto. Así. Entonces nos va a quedar un abanico de 5 separado por 3 puntos de base y un abanico de 2 puntos altos separaditos por una cadenita, ¿sí? Y así vamos a ir repitiendo toda la vuelta, toda esta secuencia. Separamos 3 puntos de base y en el cuarto colocamos un abanico de 5 puntos altos. Es muy sencillo el dibujo. La que quiere puede hacer esto, la que quiere puede intercalar esta vuelta de abanicos con puntos altos. La que quiere puede terminar el top solamente en puntos altos. Volvemos a saltar 3 puntos de base y volvemos a colocar el abanico compuesto por 2 puntos altos y separadito por una cadenita. De esta manera vamos a ir completando toda la vuelta de nuestro top. Bueno, cuando ya completamos nuestra vuelta así de abanicos, ¿ven? Ahora, para cerrar, vamos a hacer lo siguiente. Llegamos acá y tomamos lazada y tenemos que completar uno de estos abanicos abiertos, ¿sí? Entonces, vamos a ir acá y nos introducimos ahí mismo de donde salió nuestra cadenita y vamos a realizar un punto alto. Y para reemplazar nuestra cadenita de separación, vamos a tomar lazada, nos introducimos en la tercera cadenita, ¿sí? Y vamos a cerrar con un punto medio alto. De esa manera vamos a quedar ubicados en el centro ahí del triangulito, ¿sí? Y vamos a poder arrancar la segunda vuelta. Ahora, para la segunda vuelta tenemos opciones. Una opción es colocar en este triángulo, ¿sí? El abanico de 5 puntos altos, ¿sí? Aquí podemos colocar un abanico de 5 puntos altos y en el punto central del abanico podemos colocar un triángulo, ¿sí? La otra es colocar sobre el triángulo un triángulo y sobre el abanico en el punto central otro abanico idéntico de 5 puntos altos. Y la otra opción es intercalar, ¿sí? Se puede intercalar esta vuelta de abanicos por una vuelta de puntos altos colocado punto sobre punto y luego otra vuelta de abanicos. Así que esto ustedes lo van a variar y la van a intercalar como más les guste. Yo en este caso voy a hacer sobre este triángulo, voy a hacer el abanico de 5 puntos altos. Entonces me va a quedar una parte más abierta y una parte más cerrada. Entonces, voy a levantar en este primer triangulito, vamos a levantar la mitad, entonces, 1, 2, 3, la mitad de este abanico de 5 puntos. Entonces voy a colocar aquí, adentro, ¿sí? La cadenita me va a corresponder a un punto y le voy a agregar 2 puntos altos más. Entonces, cuando lleguemos al final, volvemos aquí al triángulo, el centro del triangulito, nos introducimos ahí y completamos nuestro abanico de 5 puntos colocando 2 puntos altos más y cerramos en la tercera cadenita con punto deslizado. Y a la vuelta siguiente volvemos
a repetir el dibujo que tenemos aquí en esta primera vuelta. Y así vamos a ir intercalando en mi caso. Ya les digo que tienen opciones. Entonces, ¿cómo continuamos? Tomamos la lazada y me voy a ir acá al primero, segundo, al tercer punto alto del abanico este de 5 puntos y ahí voy ahora a colocar mi triangulito de 2 puntos altos separadito por una cadenita. Así. Cuando llego al próximo triangulito, envolvemos en el centro del triangulito y ahí vamos a colocar nuestros 5 puntos altos. Esto es muy sencillo, cada una puede utilizar el punto que más le guste, ¿sí? Ahí vamos a colocar los 5 puntos altos. Y de esta manera vamos a ir ahora trabajando hasta obtener, ¿sí?, el largo que cada una desee, ¿sí?, en el torso. Vamos a realizar los breteles ahora. Yo acá ya hice uno, ¿ven? Lo que hice fue engancharlo en los 3 puntos superiores, ¿sí?, del abanico central que teníamos acá en la copa. Vamos a enganchar ahí el hilo y vamos a hacer un bretel. Yo en mi caso con mi hilo y mi aguja y de acuerdo al largo de mi torso, cada una, esto lo puede variar, adaptar o hacerlo como más le guste. El mío mide 30 centímetros, ¿sí? Pero esto lo van a tener que ir probándoselo hasta cerrarlo. Entonces, del abanico este central, lo que vamos a hacer es tomar los 3 puntos centrales de este abanico de 5. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5. Me voy a ir al tercer punto. Una vez que tenemos atadito ahí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a levantar 3 cadenas, ¿sí? 1, 2 y 3. Y en el punto central del abanico voy a levantar un punto alto, una cadena y un punto alto más. Y en el punto de al lado, ¿sí?, siguiente, ahí lo que voy a hacer es me introduzco ahí y ahí voy a realizar un punto alto. Entonces mi bretel va a estar compuesto por un punto alto, ¿sí?, en el tercer punto. En el punto central voy a colocar 2 puntos altos separaditos por una cadenita y luego otro punto alto. Y así vamos a ir repitiendo hasta obtener el largo deseado. Entonces levantamos 3 cadenas, giramos el tejido, ahí, y ahora hacemos punto alto en la cadenita de separación que tenemos entre ambos puntos altos. Ahí vamos a hacer un punto alto, cadenita de separación y otro punto alto en el hueco. Y en la tercera cadenita de las 3 cadenitas iniciales que levantamos, ahí vamos a introducir el punto alto. Ahora volvemos a levantar 3 cadenitas, volvemos a girar nuestro tejido y repetimos el procedimiento. Les quería mostrar entonces cómo vamos a coser los breteles, en este caso con aguja, para que quede un poquito. Vamos a tomar una aguja lanera, enhebramos ahí y simplemente con una puntadita muy sencilla, ¿sí?, vamos a tomar un punto, ¿sí?, de cada lado y vamos a enhebrar. Y ven las 2 cadenitas ahí, pasamos por las 2 cadenitas, ahí, ¿sí? Ahora vamos al próximo espacio, pasamos la agujita por ahí y vamos a las 2 próximas hebritas ahí del próximo punto y pasamos, ajustamos, vamos al próximo espacio que corresponde al próximo punto, pasamos por las 2 hebritas ahí y ajustamos. Esto es para que nos quede un poquito más prolijo, porque probé con punto deslizado, punto bajo y quedaba como grotesca la costura, no quedaba bonito. Entonces vamos al método tradicional. Aquí y acá sería el próximo
punto. Voy a tomar ahí. Y enganchamos acá en las 3 cadenitas, ¿sí? Y de esta manera ya, ahora acá en el último, metemos la agujita y cerramos como si fuera un punto deslizado. Y de esa manera queda más prolija, ¿ven? La costurita, queda al ras, no se nota, no molesta y queda más bonito. Solo me resta ahora escondemos el hilo y de vuelta un par de veces, cortamos y ya está. Bueno, les mando un cariño, gracias por acompañarme. Si no se suscribieron, recuerden suscribirse. Si les gustó el video, de darle like, ¿sí? Compartan para que siga circulando. Y desde ya, muchas gracias a todos por todo el cariño y el apoyo que nos dan siempre, ¿sí? Eternamente agradecida. Y con el apoyo de ustedes seguramente seguiremos subiendo más tutoriales. Hasta pronto. Bueno, y así ya nos quedó el top terminado. Yo acá para presentarlo le coloqué estas tazas removibles, ¿sí? Que vienen en los corpiños que se pueden sacar y volver a colocar. En este caso el mío no se trasluce porque como el hilo es bastante grueso y usé una agujita chiquita, la trama queda bien cerradita, entonces no se trasluce. Pero si por ahí están trabajando con un hilado más finito, si eso les da más seguridad, esa es una opción que se le puede colocar. Finalmente acá en la parte inferior le realicé 10 hileras de abanicos, en total mide 15 centímetros aproximadamente. A ver ahí, 15 centímetros la parte inferior, las tazas habíamos dicho que miden 18. Y el total del topcito, vamos a remover la taza para que se pueda medir adecuadamente. El total del top mide con los breteles 42 centímetros, ¿sí? Y a lo ancho, tengan en cuenta que esto tiene un elástico atrás, ¿sí? Entonces esto cuando nos ponemos cede, mide 34, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que 34 y 34 me va a dar aproximadamente 68 centímetros, ¿sí? Y tengan en cuenta que el elástico cede un poquito más, así que me va a dar aproximadamente el contorno bajo busto que yo tengo, ¿sí? Eso es más o menos como para que ustedes tengan un aproximado. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Si no se suscribieron, por favor, suscríbanse, que de esa manera nos ayudan, ¿sí? Para seguir subiendo más tutoriales. Compartan para que siga circulando. Si les gustó, denle un like, ¿sí? Y gracias por todos los comentarios hermosos que siempre dejan y por todo el apoyo que nos dan. Eternamente agradecida. Así que bueno, sé que muchos lugares en este momento hace mucho frío, pero bueno, acá donde yo estoy hace un calor de morirse. Así que bueno, ¿qué va a ser? Pero bueno, el verano llegará para todos en algún momento. Así que bueno, nos vemos pronto en otro tutorial.